Exacto, Nakamas. Hoy analizaremos si tendremos Arco del Infierno en One Piece. Y ahora os diré por qué os digo todo esto, ya que en realidad tiene muchísimo sentido, aunque en realidad tenemos que analizar varias cosas aquí. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la ciencia o la pseudociencia que nos presentan la mayoría de teorías sobre One Piece, y de que todo realmente está ligado a la ciencia, cuando en realidad no es del todo así. En primera instancia tenemos que tener en mente al grandísimo Barba Negra, ya que nos deja muchísimas preguntas, pero a la vez podría ser perfectamente el que nos diera todas las respuestas. Y antes de comenzar con el vídeo, os aviso de que mañana jueves a las 10 hora española estaremos en directo, por lo que te recomiendo que des en el comentario fijado que hay en el vídeo abajo. Tendréis el link al directo de mañana para que así os salga la hora de vuestro respectivo país. Además podrás darle a añadir recordatorio para estar presente, pues reaccionaremos a teorías, analizaremos cositas, responderé a todas vuestras preguntas y demás. También te recomiendo que te suscribas al canal, ya que más de la mitad de los que veis mis vídeos no estáis suscritos y la verdad es que eso me ayuda muchísimo y lo agradecería de corazón. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. El Arco del Infierno. Suena un poco a locura, ¿verdad? Pero para empezar vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, al personaje de Kurohige, el cual nos da una pista clave de lo que son las Akuma no Mi. Segundo, al Dr. Vegapunk, otro personaje que analizaremos por encima para intentar descubrir la clave de todo esto. Y en tercer lugar tendremos en cuenta, por supuesto, el recorrido que ha hecho Oda a lo largo de la serie. En primer lugar, Kurohige. ¿Cuántas preguntas nos deja este personaje y qué pocas respuestas? ¿O no? Pues como ya sabemos, Kurohige tiene algo extraño que Oda nos remarcó desde un primer momento, como lo sería esa escena en Haya donde Luffy y Zoro dice que no era él, sino que eran ellos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta por qué dicen esto o a qué se refieren exactamente. Kurohige se ha asociado muchas veces a la ciencia en One Piece, pues lo que se dice es que han hecho algún tipo de experimento con él, donde han podido modificar parte de su genética, al igual que lo hicieron con los niños de Panhazar y esos horribles experimentos. Es verdad que Kurohige tiene muchos misterios por resolver, como ya hemos mencionado, tiene muchísimas incógnitas, sin embargo, podría ser la respuesta realmente a todas las preguntas que nos estamos haciendo. O, mejor dicho, exacto, Kurohige ha tenido contacto con el infierno. Sé que puede sonar un poco loco al principio, pero no te preocupes. Ahora y viendo las referencias que nos deja Oda en el manga, puede que tenga más sentido para ti. Kurohige es la otra cara de los D, pues él tiene muchas cosas en común con Monkey D. Luffy. Tanto es así que en realidad podríamos decir que es perfectamente su contraparte. Como muchos ya sabéis, Kurohige cree que existe el One Piece, y el One Piece es también uno de sus sueños. Sin embargo, sabemos perfectamente que sus ideales son más bien parecidos, pero a la vez chocan completamente con los ideales de Luffy, ya que al ser un personaje tan oscuro parece que no tiene corazón. Aunque realmente esto... ¿será así? Kurohige cree en los sueños, pero al contrario que Luffy, este se asustó al ver que estaba a punto de morir. Él aprecia a sus nakamas, o eso es lo que parece a primera vista, ya que él les tiene muchísimo respeto. Sin embargo, en el barco de Shirohige fue capaz de cargarse a uno de sus compañeros, para así conseguir lo que quería, y era esa fruta tan preciada de la oscuridad. ¿Por qué entonces Kurohige tiene unos ideales que al final parecen lo que no son? Pues esto es completamente una referencia a todas las contrapartes que va dejando Oda. Pero ojo, que no va a ser la única, así que quédate hasta el final del vídeo porque vas a emocionarte cuando veas toda la verdad. Kurohige haría una clara referencia al demonio en la mitología cristiana, pues como bien sabemos, el demonio es capaz de tener aliados, incluso es capaz de apreciarlos. Sin embargo, no es un aprecio real, es una falsa modestia que hace ver como lo traicionero que es, y es que es el mismísimo demonio. Pero este también hace una referencia clara a otra cosa, y esa cosa es claramente la oscuridad. Pues a qué mejor asociaríamos a este ser que con la oscuridad absoluta, y con el poder mental de ser malvado hasta haciéndose pasar por un corderito. Y a esto es a lo que haría referencia el personaje de Kurohige, pues aunque parezca un ser que no es del todo malvado, su maldad va incluso más allá de sus principios. Pues este realmente no los tiene, sino que es una falsa modestia también, para así ocultar todo lo que como personaje tiene detrás. La segunda cosa a tener en cuenta son las Akuma no Mi y al Dr. Vegapunk.
La primera pista clave que tenemos, como ya sabemos, son los nombres de las propias frutas, haciendo referencia así a dichos seres diabólicos. Pero, ¿qué tiene que ver el Dr. Vegapunk en todo esto? El Dr. Vegapunk sería una pieza fundamental para entender todo lo que vamos a exponer aquí. Y es que mucha gente dice que las frutas tienen una explicación y que están ligadas a la ciencia. Sin embargo, el Dr. Vegapunk ha intentado descifrar dicho ADN para así crear frutas artificiales, pues como ya sabemos, las Smile son un intento de imitar la fruta que el Dr. Vegapunk sintetizó. Sin embargo, como ya hemos dicho, es una fruta que el Dr. Vegapunk ha sintetizado, es decir, la creó, la intentó imitar, pues gracias a la ciencia somos capaces de manipular incluso el entorno, tal y como sucede en la vida real. Sin embargo, como en la vida real hay cosas que no tienen explicación, y la mayor y más importante pista es la que viene a continuación y vamos a mencionar, pues esta teoría la estoy realizando para desmentir ese ideal de que todo en One Piece es posible explicarlo con la ciencia. Y yo creo al 99% de que esto es así. Sin embargo, como en todo, incluso en la misma obra, habrán cosas de las que no se nos darán explicación alguna. Y ojo aquí porque Eiichiro Oda nos deja la pista clave de todo esto. Como ya sabemos, Eiichiro Oda es un gran fan de hacer contrapartes de todo, pues podemos verlo con Kurohige y Luffy, con las mismas sagas o incluso con las mismísimas frutas, algo que a mi parecer sí tienen que ver más allá de la ciencia. Y es que Oda ya preparó la contraparte de la saga del infierno hace muchísimo tiempo. Y eso sería... exacto, Skypiea. Pues la isla del cielo sería perfectamente la contraparte perfecta de ese infierno en el mundo de One Piece. Piénsalo, ¿no es lo bastante loco? Tenemos incluso personajes que vienen de la luna, o sea... Y eso, aunque podría tener una explicación, realmente no la hay. Al menos de momento. Pero muchos diréis, el infierno podría perfectamente referirse a la isla de Guano, ya que es todo completamente una masacre, la gente no podía comer, se moría de hambre y el demonio perfectamente podría ser Kaido. Y sí, aquí tenemos dos posibilidades, y la primera sería el mismísimo arco de Guano, donde podría acabar siendo peor que el infierno antes del gran amanecer, donde esa gran guerra podría perfectamente hacer una referencia clara a lo que es el infierno realmente. Aunque yo me decanto más bien por la segunda, y es que habrá arco del infierno. ¿Seremos capaces de llegar hasta ahí? ¿E incluso enfrentar al rey de las mismísimas Akuma no Mi? ¿O incluso enfrentarnos al mismísimo diablo? Es decir, al grandísimo personaje de Marshall D. Teach. Y bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal y que mañana jueves estaremos en directo a las 10 horas española. Quiero agradecer muchísimo a los miembros del canal. Sin más, Nakama, ahora sí que sí, un saludo y hasta el próximo vídeo.